buenas tardes a todos los asistentes que nos ven en directo y a aquellos que nos verán en un futuro en el canal de YouTube que tenemos con la Sociedad La Setrade. Vamos a comenzar en el día de hoy una nueva temporada, la tercera temporada de las charlas magistrales del grupo español de estudio de terapias biológicas de La Setrade. Y en primer lugar voy a compartir la pantalla. Vamos a tener hoy la charla número 14, la verdad que ya es un número bastante redondo y por supuesto siempre dar las gracias a la Secretaría Técnica de la Setrade y al apoyo de la Junta Directiva. Hoy viernes de enero, como siempre a la hora taurina, a las 5, vamos a dar lugar a la charla número 14. En primer lugar tendremos el saluda y la bienvenida por parte del presidente actual por poco tiempo, el doctor Rafael Arriaza, que nos dará unos saludos y algunos consejos posteriores. Y a continuación tendremos lugar una charla por primera vez compartida entre dos ponentes, el doctor Mario Gil Rozas y un servidor, sobre el tratamiento de lesiones condrales de la rodilla con ortobiológicos. Vamos a pasar primero al saludo del presidente y luego ya presentaré al primer ponente. Rafael Arriaza, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Pedro. Hola, Mario. Hola. Un placer estar con vosotros y con todos los oyentes, todo el auditorio que tenemos. La verdad es que es, bueno, como decía Pedro, ir viendo progresar las charlas y ver cómo van sumándose y acumulándose y cómo los temas van sucediéndose es un placer. Yo creo que no es ningún motivo especial para mí o para mi junta el apoyar esta iniciativa, porque creo que es un deber. Creo que es algo, a día de hoy, el mundo de las terapias biológicas es un mundo obligado para todos los que nos movemos en el campo del deporte, sobre todo intentar hacerlas cada vez lo más científicamente y lo más seriamente posible. Vamos abandonando, bueno, algunas de las dudas, siguen surgiendo otras, para eso están estas charlas, para plasmar lo que sabemos y también lo que desconocemos y los caminos por los que vamos a transitar. Y desde luego, bueno, pues, si miráis hacia atrás, el elenco de ponentes que han ido participando, yo creo que es difícil de reunir para muchas sociedades y de verdad eso sí que es un orgullo tener a tanta gente buena en el sentido amplio de la palabra, como profesional, como científico y como personas colaborando y de una manera desinteresada para difundir el mundo de la ortobiología. Y esta tarde, bueno, pues con Mario y con Pedro yo creo que tenemos otro hito, una charla compartida con dos ponentes, bueno, pues top, sin ninguna duda. Y nada más, solo quiero aprovechar esta ventanita que tenemos aquí para invitaros a todos los que estéis escuchando, a participar en el próximo Congreso Nacional de Setrade, que será en marzo en Coruña, para bueno, pues poder profundizar también en el campo de las terapias biológicas, puesto que hay el grupo GRESBI, que es un grupo súper activo comandado por Pedro, tiene su espacio propio en ese congreso y tenemos también otra serie de charlas de debate en las que yo creo que bueno, es una obligación participar para, como decía, todos los que estamos involucrados en el mundo del deporte y el tratamiento de los deportistas. O sea que ya lo sabéis, marzo, Coruña, Setrade, cita obligada para todos. Y ahora os dejo con lo que importa hoy de verdad, que son pues, Mario y Pedro y la ciencia y el conocimiento que se difunden a partir de sus charlas. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, y estamos convencidos que será un gran congreso con la participación de todos. Ya están abiertas las inscripciones y las comunicaciones para enviarlas, efectivamente, con lo cual, a través de la página web del Setrade y en redes sociales tenéis toda la información y de verdad que os animo a que participéis. Bueno, pues, presidente, muchas gracias. Vamos a continuar, por tanto, con la presentación del ponente de esta jornada número 14. Bueno, esto surge a raíz de
de un curso que él mismo organiza. Vamos a presentar al doctor Mario Gil Rozas. Bueno, primero presentar que es traumatólogo y ortopédico, jefe clínico del Hospital Montepríncipe de Madrid y miembro activo de SETRADE, de GRESBI, de la AEA, y como decía, dirige un curso con una gran repercusión nacional e internacional en Madrid, un curso de rodilla y de hombro, que son las dos líneas que más toca él, y tiene mucho éxito. La verdad es que este año ha sido la 5ª edición. Y tuve la suerte de participar, me invitó y la verdad es que un curso fantástico con unas ponencias. Yo soy de los que piensa que el saber hay que intentar, bueno, pues compartirlo, difundirlo y en definitiva que muchos se puedan ver beneficiados. Entonces, tanto él como yo dimos una charla dedicada a ortobiológicos. El curso era muy extenso en rodilla, todas las patologías y cirugías, pero la parte ortobiológica fue muy interesante y entonces le pedí por favor si quería compartirlo con nosotros. Y la verdad es que no tardó un minuto en decirme que sí, muy agradecido y por lo tanto te damos las gracias desde aquí. Mario, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes a todos, un placer estar aquí con todos vosotros. Sé que ha sido aquí te pillo, aquí te mato prácticamente, pero gracias porque, bueno, la hora que es un viernes, pero de verdad que vamos a echar un rato fantástico. Desde aquí anuncio a los registrados, somos 115 hoy, no está nada mal, que pueden a la sección de preguntas y respuestas, porque esta parte tiene dos secciones, la charla, una de ponencia, vamos a empezar ahora, pero luego la parte importante es la discusión. Cualquier duda o pregunta la registráis en preguntas y respuestas o en un chat que tenemos, chatear, y a partir de ahí pues empezaremos con la moderación e iremos ya presentando y poniendo un poco en aprieto a don Mario y a mí, que estaré encantado de responder. Pues nada, yo no me presento porque ya me conocéis todos. Hablaré a continuación de don Mario. Y por último, insistir, aquellos interesados en pertenecer al grupo GRESBI, a través de la Secretaría Técnica SETRADE, tenéis el correo electrónico, también tenéis redes sociales de Instagram y de Twitter, que es GRESBI. Y nada, sin más dilación, vamos a empezar con la primera ponencia. Bueno, me queda deciros que el mes que viene, la siguiente ponencia está confirmada, la doctora Karin Freitag va a hablarnos de un tema muy interesante. Ya lo comentaremos al final. Don Mario, cuando quieras compartimos pantalla y empezamos con la charla. Pues vamos allá. ¿Se ve mi presentación ya? No, todavía no. Creo que la teníamos preparada. A ver, ahora. ¿Ahora sí? Ahora. Sí. Perfecto, Mario, perfecto. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a SETRADE, a GRESBI y especialmente a ti, Pedro, por la invitación. Como os he dicho, es un placer estar con vosotros y sin más dilación, pues vamos allá con mi charla. Yo voy a hablaros de microfracturas y de la necesidad de añadir o no scaffold a la utilización de las mismas. Como introducción, comentaros que la incidencia de lesiones condrales pues, no es ni mucho menos despreciable. Estos son dos ejemplos clásicos. Uno es la serie de Negrín, en la que al hacer una revisión retrospectiva de sus 25.000 artroscopias de rodilla, encontró lesiones condrales hasta en un 60% de los casos. De ese 60%, el 7% eran menores de 40 años y el 9% de 50 años. Es decir, estas lesiones no siempre aparecen en gente de edad. Y otro ejemplo clásico es el de la serie de reconstrucciones del ligamento cruzado anterior en atletas, donde durante el tratamiento artroscópico del mismo las lesiones condrales aparecían hasta en una mitad de los casos. Se trata de lesiones en las que no es siempre fácil tomar una decisión a la hora de tratarlas, pues podemos encontrarnos ante la situación de que muchas veces son asintomáticas, pero por otra parte conocemos su potencial para degenerar. Esto, como sabéis, es debido a que el cartílago dañado no se repara por su pobre vascularización y por la pobre actividad mitótica que tienen los condrocitos. Por lo tanto, una posible solución, especialmente pacientes deportistas o si están en plena temporada, sería no hacer nada sobre las mismas. Pero si nos decidimos a tratarlas, hemos de tener en cuenta distintos factores. El más determinante puede que sea el tamaño, pues nos va a condicionar la técnica quirúrgica. Tenemos de tener también en cuenta su localización, con un peor pronóstico en la rótula. La edad, van a ir mejor los pacientes menores de 30 años. El número de lesiones, preferimos que la lesión sea única a no múltiple. La duración de la sintomatología, mejora el pronóstico si aplicamos un tratamiento durante el primer año. Y este resultado va a ser también mejor en pacientes de bajo peso. No debemos olvidar tampoco el estatus social del paciente,
pues todas estas terapias, como sabéis, son terapias caras y no están al alcance de todo el mundo. Y tampoco debemos olvidar la comorbilidad. Cada vez son más frecuentes los casos en los que un tratamiento de lesión condral tenemos que añadir una osteotomía de alineación o un tratamiento de patología meniscal. Así las cosas, podemos distinguir 4 tipos de procedimientos para tratar las lesiones condrales. Consideramos como procedimientos paliativos el desbridamiento, reparativos las microfracturas, reconstructivos los halo y autoinjertos y restaurativos al implante de condrocitos. De todos estos procedimientos, como podéis ver en este gráfico, con diferencia el más utilizado de todos son las microfracturas. Así, en Estados Unidos, de unas 200.000 lesiones de cartílago que se tratan al año, hasta el 30% son tratados con microfracturas. Esto tiene que ver con que es una técnica mínimamente invasiva, muy poco demandante y muy barata. La historia de la estimulación medular comienza ya por los años 80 con Lanny Johnson, cuando en el Congreso americano presenta esta serie de 103 casos de artrosis de rodilla con un resultado satisfactorio del 75% de los pacientes realizándoles una abrasión cartilaginosa. En la propia sala es contestado por sus compañeros diciéndole que esos resultados pues, no se los cree ni él. Series posteriores a medio plazo demuestran que esta terapia es mala en más de la mitad de los casos y es una terapia que actualmente está abandonada, pues sus resultados son equivalentes al hacer un simple desbridamiento. Así las cosas, Steadman, a finales de los 80, introduce las microfracturas. El fundamento de las microfracturas es estimular la actividad condrogénica de las células mesenquimales del tejido subcondral para formar de esta manera una cicatriz rica en colágeno tanto tipo 1 como en tipo 2. El paciente ideal para esta técnica tiene que ser un paciente joven, de menos de 40 años, de bajo peso. Es preferible que sea una lesión única menor de 2 centímetros cuadrados y en las que no esté afectado el hueso subcondral. Este tratamiento, enormemente utilizado, como he dicho, tiene muy buenos resultados, pero solo durante los 2 primeros años de seguimiento. A partir del segundo año, como veis en la gráfica de la derecha, los resultados, los beneficios caen dramáticamente. Así sabemos que las microfracturas a los 5 años tienen unos resultados similares al de la abrasión, es decir, un resultado similar al desbridamiento. Y series más largas, de más de 10 años, demuestran que hasta la mitad de los pacientes han necesitado una reconversión a una artroplastia. Aquí podéis ver un second look de un cóndilo femoral interno tratado con microfracturas y un talus tratado con microfracturas, donde veis que el tejido formado a los 5 en el paciente de la izquierda y a los 2 años en el paciente de la derecha es un tejido fiable, poco consistente y que nada tiene que ver con el tejido vecino, con el tejido sano. Y es que la cicatriz que se forma con las microfracturas da lugar a un cartílago, a un pseudocartílago biomecánicamente inferior al cartílago sano. Esto tiene que ver porque es rico en colágeno tipo 1 y no tipo 2 y porque es pobre en proteoglicanos. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque las microfracturas tienen importantes deficiencias anatomopatológicas. La primera de ellas es que la penetración en profundidad es muy limitada. No penetran la capa cálcica y de esta manera no alcanzan el tejido subcondral. Por otra parte, los punzones de microfracturas, al ser gruesos, producen una compactación y fragmentación trabecular alrededor de los mismos y esto se traduce en una destrucción de hueso subcondral y una osificación progresiva, con aparición de quistes subcondrales y con aparición de osteofitos intralesionales. Estas son 2 imágenes de resonancia magnética de un cóndilo femoral tratado con microfracturas, donde veis que se produce un relleno incompleto de la lesión y imágenes radiolúcidas en el tejido subcondral. Por lo tanto, y siguiendo a ver, hemos de considerar a las microfracturas como un tratamiento que debe ser abandonado, pues produce destrucción de hueso subcondral y los resultados que produce son mediocres, comparables a la abrasión o al desbridamiento a los 5 años. El mejor conocimiento de este entorno subcondral y la necesidad de preservar el mismo para que no se formen quistes subcondrales da lugar a la aparición de las nanofracturas. Las nanofracturas son perforaciones de menor diámetro y de mayor profundidad. Aquí tenéis un punzón de microfracturas y un punzón de nanofracturas. Frente a la forma cónica de unos 2 milímetros
de base de diámetro y que no penetra más de 4 milímetros en profundidad, tenemos las agujas de nitinol de las microfracturas de 1 milímetro y que penetran hasta 9 milímetros en profundidad. Así las cosas, estos punzones, estas agujas penetran el hueso subcondral y no producen compactación, con lo cual la remodelación del hueso subcondral es la de muy similar al del hueso nativo sin formación de quistes subcondrales. Pero las nanofracturas aportan otras ventajas. Al ser perforaciones estrechas, permiten una comunicación entre los canales trabeculares y dan lugar a la formación de un supercoágulo, un superclot, que produce un mayor reclutamiento de células mesenquimales. Y por otra parte, la cicatriz formada es una cicatriz rica en colágeno tipo 2 y que biomecánicamente es muy similar a la del cartílago nativo. Pero en esta escalada de la estimulación medular, las cosas no quedan aquí y aparecen los scaffold. Los scaffold, como sabéis, son estructuras 3D, tridimensionales, con una arquitectura similar a la del cartílago y biodegradables que pueden presentarse en forma de malla o en forma de gel. Estas matrices aportan estabilidad y durabilidad al superclot por su efecto tapón y efecto soporte, y son capaces de estimular por sí mismo la diferenciación de las células mesenquimales del tejido subcondral. Podemos clasificar los scaffold atendiendo a distintos criterios. El primero de ellos es dependiendo del tipo de material del que estén construidos. Tenemos productos naturales, scaffold de colágeno, de ácido hialurónico, de alginato y fibrina, o sintéticos, de ácido poliláctico o poliglicólico, con todos estos preparados comerciales en el que seguramente me haya dejado alguno y del que más aparece en la literatura es el Chondrogyte. Podemos clasificar también los scaffold en función de su celularidad, y así tenemos scaffold libres de células y scaffold sembrados con células. La célula más utilizada en caso de que sembremos estas matrices es el condrocito, la conocida técnica MACI, pero existen otras posibilidades, como el aspirado de médula ósea, los adipocitos, la sangre periférica, el tejido sinovial o incluso el cordón umbilical. Como sabéis, todas estas células están sometidas a restricciones, pues tienen una regulación, son difíciles de utilizar porque necesitan 2 tiempos y son de alto coste. Por otra parte, las matrices libres de scaffold es la conocida técnica AMIC, que como sabéis combina las microfracturas con las matrices y que en la actualidad deberíamos denominar técnica NAMIC, pues como hemos dicho, tenemos que dejar de hacer microfracturas y utilizar las nanofracturas. Estas matrices libres de células sin siembra son capaces por sí mismos de promover la regeneración condral. Y en comparación con las matrices sembradas, a nivel preclínico, las matrices sembradas con células tienen un resultado ligeramente superior. Pero desde el punto de vista de la práctica clínica, el difícil manejo de los primeros y los buenos resultados que estamos obteniendo con las matrices libres de células justifican sobradamente la utilización de las mismas. De esta manera, tanto en Asia como en Europa, la utilización de matrices tiene una tendencia totalmente ascendente. Y es que la técnica NAMIC es un procedimiento simple, solo necesita un paso quirúrgico que evita la manipulación celular y que por lo tanto no está sometida a normas de regulación. Sus resultados están totalmente contrastados tanto a 2 como a 5 años y permite tratar lesiones de mayor tamaño, de hasta 6 centímetros cuadrados. La técnica NAMIC produce una cicatriz cartilaginosa muy similar al cartílago hialino, rica en colágeno 2 y en condrocitos. Y está constatada su utilización en distintas articulaciones, tanto en rodilla, incluida la patela, como en astrágalo, como en cadera. Y así, la Sociedad Francesa de Artroscópica y la Sociedad Germana de Traumatología introduce la técnica AMIC dentro de su algoritmo para el tratamiento de las lesiones condrales. En nuestro servicio utilizamos una matriz de colágeno tipo 1 de origen animal, derivado de la cola de rata, que la principal ventaja que le vemos es su presentación líquida. Al ser líquido es muy fácil de aplicar, produce un relleno tridimensional de la lesión y puede utilizarse prácticamente en el 100% de los pacientes por una vía artroscópica. Además es autoadherente, no necesita utilizar fibrina y esto supone que puede utilizarse incluso contra gravedad. La utilización de estos colágenos derivados de rata
están perfectamente contrastados en la literatura. Existen estudios de animales donde al año se forman cicatrices ricas en colágeno tipo 2 y condrocitos, en la que las células mesenquimales provienen no solo del tejido subcondral, sino que también hay migración de condrocitos desde el tejido circundante sano. Esto pues supondría incluso poder evitar la perforación de la capa cálcica y de esta manera no hacer nanofracturas. Pero también existen aportes que soportan estos colágenos desde el punto de vista clínico. Tenemos esta serie con un seguimiento a 2 y a 15 años, donde se produce mejoría de todos los scores, y las últimas publicaciones son de cadera, una de las cuales podéis ver, la de abajo a la izquierda, está publicada por un autor nacional, por un compañero. Nuestra experiencia es de 11 pacientes, 2 cóndilos femorales internos, 4 externos, una tróclea y 4 estrágolos, todos ellos con defectos no superiores a 4 centímetros cuadrados en las que no está dañado el hueso subcondral. La edad media de los pacientes es de 37 años, con un seguimiento máximo de 24 meses, y en todos los pacientes ha habido una mejoría tanto de las escalas objetivas como de las escalas subjetivas de puntuación. Este es un second look de un condrofiller a los 2 años de tratamiento que tuvo que hacerse una meniscectomía, y veis cómo la cicatriz formada es muy parecida a la del tejido cartilaginoso vecino. Como conclusión, dejar de hacer microfracturas, por favor, hay que sustituirlas por las nanofracturas. Los resultados de estas nanomicrofracturas se ven mejorados si añadimos scaffold, y estos scaffold no necesariamente tienen que estar sembrados con células. La progresión y tendencia a la utilización de los cell-free scaffold cada vez es mayor, dada su facilidad de uso. Por lo tanto, defendemos la utilización de la técnica ANAMIC, porque es una técnica que hace en un solo paso, es barata y con resultados duraderos. Muchas gracias. Fantástico, don Mario. Muchas felicidades por tu charla, muy interesante, y creo que luego asistiremos a una discusión pues, que nos va a aportar muchas ideas, ¿no? Desde aquí animo a los registrados y asistentes que por favor cualquier duda o sugerencia lo vayan apuntando en el chateo o en las preguntas y respuestas para a continuación pues, pasar a la discusión y el debate. Bueno, pues como hemos comentado, este seminario GRESB tiene la peculiaridad de que va a ser por primera vez compartido entre 2 ponentes, y uno de ellos soy yo, con lo cual vamos a continuar con las charlas en ortobiológicos en lesiones condrales de rodilla. Yo soy Pedro Bernal, ya me conocéis, trabajo en Sevilla, en Sport Medical Center, y tenemos allí mismo una misma unidad de medicina regenerativa, Ortobio Sevilla, donde nos permite poder hacer tratamientos ambulatorios y también en el mismo quirófano, con lo cual una de las cuestiones que luego comentaremos es cuando nos encontramos con una lesión condral en quirófano. Yo creo que ya no basta excusa de decir, ay, no estaba planificado, ay, hay que volver a operarlo. Tenemos que tener los medios adecuados a nivel técnico, con sistemas de microfractura o nanofractura, y a nivel biológico también con algún dispositivo, matrices con o sin células o otro tipo de ortobiológicos, ¿no? Bueno, ¿qué hay sobre ortobiología en lesiones osteocondrales de rodilla, ¿no? Voy a hablar un poquito de 4 líneas. Fundamentalmente me dedicaré a lo que hay de PRP intraóseo y de BIMAC, ¿no? Pero como introducción decir, bueno, ¿qué es una lesión de cartílago y qué es un ortobiológico, ¿no? Tenemos que tener bien claros esos conceptos porque aquí no estamos hablando de artrosis de rodilla. Ya sabemos lo que es una artrosis de rodilla, ya sabemos que ya hay consensos internacionales. Recientemente la ESCA publicó un acuerdo entre 18 sociedades científicas donde ya se vieron los buenos resultados con el uso de ortobiológicos para osteoartritis de rodilla, pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de una lesión osteocondral. Es un concepto diferente, con lo cual tenemos que enfocarlo de un punto de vista diferente, ¿no? ¿Hay evidencia sobre este tema? ¿Qué tipos de ortobiológico podemos utilizar? Y si se puede usar de forma aislada o combinada. Como introducción, decir que podemos hablar realmente de una lesión solo del cartílago, o desde aquí puedo poner en valor, que ya lo ha mencionado Mario, el hueso subcondral, ¿no? Yo creo que esto forma parte de un todo, es decir, cartílago, hueso subcondral y otros tejidos de la rodilla lo estamos considerando como un órgano realmente, ¿no? El cartílago ya sabéis que está formado de matriz extracelular y de células, que no tiene vasos sanguíneos, linfáticos ni nerviosos, que se nutre por una difusión del líquido sinovial,
y que tiene una respuesta a estímulos mecánicos y biológicos. Conocéis ya las capas del cartílago, esto es anatomía, las 4 zonas que tiene el cartílago, cada capa tiene unas propiedades únicas y unas características que la hacen especial, pero consideramos desde hace ya tiempo que, al igual que el hígado o que los pulmones, que la rodilla realmente es un órgano y hay que entenderlo en su totalidad. ¿Por qué? Porque está formada por cartílago articular, por ligamentos, por membrana sinovial, por hueso subcondral, por médula ósea. Por tanto, alguna alteración en ese microambiente puede determinar una lesión y, por tanto, una cadena de activación que puede finalmente determinar una lesión de ese cartílago. Por tanto, hablamos de la unidad de hueso subcondral y de cartílago. Es un concepto que me gustaría dejar claro en esta charla. Se considera una unidad osteocondral, no son estructuras separadas. Por tanto, habrá que tratarlas como tal. El cartílago se nutre por unos vasos, en un vaso en el cóndilo femoral, veis esta imagen tan hermosa, como hay un vaso central que va a distribuirse luego por todo el cartílago hasta que no va a llegar a la periferia, tiene sus nutrientes, sus señales bioquímicas, y veis la vascularización tan especial, una sola arteria nutricia que va a llegar hasta la placa subcondral, ¿no? Por tanto, definimos un tejido muy especial. Y ahora, ¿qué es un ortobiológico? Un ortobiológico ya está definido como un conjunto de sustancias y materiales biológicos obtenidos o bien del paciente o por síntesis artificial que van a buscar en influir positivamente en el proceso de curación de un tejido lesionado. Este es un poco el concepto de lo que es un ortobiológico. Conocemos tres líneas fundamentalmente. El más conocido o el más utilizado son todos los PRPs, el suelo condicionado autólogo, las citoquinas, eso es una línea. Por otro lado está el concentrado de aspirado de médula ósea y por último lo que es la grasa microfragmentada. Nosotros nos vamos a centrar en el día de hoy en las dos primeras fundamentalmente, ¿no? Por todos es conocido que cada vez se aplican más los ortobiológicos en todo tipo de tejidos, algunos con más evidencias que otros. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿y en los defectos focales del cartílago articular? ¿Tiene sentido, tiene un target utilizar este tipo de líneas terapéuticas? Bueno, pues es lo que queremos discutir en este seminario. Cada vez hay más publicaciones que lo van recomendando. Y esto no quita que nosotros tengamos una serie de tratamientos quirúrgicos establecidos, por todos conocidos, que ya Mario lo ha comentado en su charla, y esto no es algo que sea exclusivo o excluyente, mejor dicho, o utilizamos estas técnicas o los ortobiológicos. El mensaje que yo quiero transmitir es que son terapias coadyuvantes que se utilizan unificadamente. La investigación actual se centra en mejorar las puntuaciones de las escalas, los resultados, y en reducir las tasas de reintervenciones y también prevenir la progresión de estos defectos. Bueno, ¿cómo podemos tratar las lesiones osteocondrales con ortobiológicos? Bueno, lo primero es que, por supuesto, tenemos que tratar las comorbilidades. Esto es indiscutible. Si hay una desaxación de los ejes, un mal elemento, hay una inestabilidad, pues habrá que estabilizarlo. Si hay una patología meniscal, habrá que hacer una reparación, una sutura, un trasplante. Es decir, que las comorbilidades hay que tratarlas en primer lugar. Eso es muy importante. Pero luego tenemos que determinar cuál es el tamaño de la lesión, dónde está localizada, qué edad es la del paciente, qué nivel de actividad tiene, qué motivación, para a partir de ahí proponerles o no un tratamiento. Este es el algoritmo clásico, conocido por todos, sobre cómo tratar las lesiones osteocondrales, que ya lo ha expuesto Mario, pero ¿existen alguna otra alternativa? Bueno, investigaciones recientes se han centrado en el uso de terapias biológicas para ayudar a mantener y mejorar la salud del cartílago. Estos tratamientos requieren la consideración de las contribuciones tanto biológicas como estructurales. Y los aspectos biológicos del tratamiento incluyen técnicas de estimulación de la médula ósea, como las microfracturas, nanofracturas o la descompresión del núcleo. Estas técnicas se pueden hacer o bien en quirófano, asociados a cirugía, o bien técnicas no quirúrgicas mediante infiltraciones en consulta. Destaco dos líneas de trabajo, el plasma rico en plaquetas y la concentrada de aspirado de médula ósea. Respecto a las primeras, tenemos que hablar de una figura internacional como es el doctor Miquel Sánchez de Vitoria, que es el que más trabajos ha aportado sobre las técnicas de inyecciones autólogas intraóseas con plasma rico en plaquetas. Desde hace ya 10 años vienen introduciendo este concepto, es el asociar la infiltración del plasma dentro de la estructura hueso subcondral cartílago.
por los efectos terapéuticos que va a tener. Tienen muchísimas publicaciones al respecto, que desde aquí animo a que las estudiéis, y fundamentalmente estáis viendo el efecto que el plasma rico en plaquetas en este artículo de 2014 analizaron, que el efecto de ese PRP intraóseo podía retrasar hasta 7 años la colocación de una prótesis. Entonces, tenemos que dirigir la mirada no solo al cartílago, por tanto, sino al hueso subcondral. Esto es un mensaje para casa que quiero dejar claro, porque los procesos patológicos que se producen en el hueso subcondral van a influir, por tanto, en la pérdida de cartílago, agravando la enfermedad. Por tanto, la combinación que el doctor Miquel Sánchez recomienda de infiltraciones intraarticulares con intraósea va a regular los procesos biológicos de los tejidos, reduciendo el ambiente inflamatorio y modulando la sobreexposición de biomoléculas que generan un comportamiento celular aberrante. Aunque los primeros resultados clínicos con estas técnicas son prometedores, es necesario, como siempre, seguir investigando y desarrollar protocolos adecuados. Aquí vemos este trabajo de investigación que realizó, donde introducía en animales el PRP intraóseo y cómo por azul de metileno cómo se combinaba y llegaba hasta la articulación. Luego lo hizo en vivo. Vemos cómo este vídeo tan ilustrativo, él está introduciendo a nivel intraóseo por fuera y ese PRP va a absorberse y va a entrar en la articulación para que veáis la unidad funcional y el efecto, la comunicación que tiene, ¿no? Tiene distintos artículos que os presento aquí, donde se está incluso evidenciando que el uso de PRP intraóseo podría modificar incluso la estructura del hueso. Estudios en vivo con ratas envejecidas, infiltrándole intraóseo en 2 tipos de PRP, uno obtenido de sangre de donantes jóvenes y otro de donantes viejos, por así decirlo. Durante 6 meses realizaron infiltraciones intraóseas y 4 días después de la última infiltración los animales los sacrificaron y le hicieron un estudio de microTAC y un análisis histológico. En la histología descubrieron que había una mayor celularidad de la médula ósea en los grupos tratados con PRP, con lo cual, primero, mensaje para casa, el uso de PRP podría mostrar mayor número de células en el hueso. Pero luego la composición molecular del PRP en los donantes de edad avanzada presentaban mayores niveles de moléculas proinflamatorias, con lo cual esto era un dato negativo. Y de análisis del microTAC, el PRP joven mostró una mejor estructura ósea según los valores de porcentaje del hueso trabecular, espacio trabecular, densidad trabecular y volumen de placa ósea, con lo cual parece ser que hay cambios estructurales a la hora de infiltrar el PRP intraóseo. Aquí vemos un poco la experiencia en nuestro centro, las agujas que utilizamos, una serie de biopsias atraumáticas para hacer la infiltración y el aspirado de médula ósea, tiene un grosor entre 15G y 16G, con distintas longitudes, acero inoxidable, y aquí lo que hacemos es introducir el plasma dentro del hueso. Esas son unas agujitas que hay varias casas comerciales que la distribuyen, ¿no? Aquí vemos este caso, un caso real de un paciente que hacemos una artroscopia y nos encontramos una lesión condral rara, es una fisura realmente longitudinal de unos 2 centímetros sin afectación subcondral. Y bueno, pues le planteamos al hacer al paciente 2 semanas más tarde actuar por punción ecoguiada y dirigida directo a la lesión en la zona subcondral. Estamos tratando directamente con PRP intraóseo y también, como hemos comentado, la importancia de hacerlo también intraarticular. El resultado finalmente a las 6 semanas, el paciente estaba sin dolor, tenía un buen tono muscular y estaba bastante satisfecho. Se le había quitado el dolor, de hecho. Aquí vemos cómo estamos haciendo unas microfracturas, que ya Mario nos ha comentado que no es lo correcto, con lo cual estamos empezando a utilizar ya las nanofracturas, pero en este caso lo hicimos así, desbridamos, secamos la articulación y una vez ahí, con el PRP intraóseo, tenemos la facilidad para administrarlo, en este caso intraarticular, pero intraóseo, no tenemos que ir por fuera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues desde aquí animar que podéis considerar esta opción para reforzar el tratamiento coadyuvante. Completamos 2 sesiones más de PRP intraarticular posterior y el buen resultado del paciente también en este caso. Hay otros compañeros a nivel mundial que lo están utilizando, Alex Antezana, José Miguel Catalán, Antonio Ríos Luna ha publicado recientemente una técnica para hacerlo también
con consulta ambulatoria con anestesia local y será motivo de la charla número 16 de Gresby, que ya presentaremos luego. Otro tipo de tratamiento de lesiones osteocondrales es con el uso de condrocitos autólogos recombinado con plasma rico en plaquetas y trombina. Ya hay una casa comercial que la tiene diseñado, estructurado, es un procedimiento que se hace en quirófano y la verdad es que también lo estamos utilizando para rellenar defectos condrales. Y bueno, no es motivo de esta charla, pero desde aquí lo dejo para que también lo tengáis contemplando en vuestro arsenal terapéutico. Pasamos a la otra sección terapéutica importante, como es el concentrado de aspirado de médula ósea. Y si bien en el PRP intraóseo la figura era Miquel Sánchez, en el concentrado de aspirado de médula ósea la figura del doctor Alberto Gobi de Milán es importante. Él habla del concentrado de células estromales. Tenemos células estromales y factores de crecimiento y proteínas morfogenéticas que tienen un efecto anabólico, antiinflamatorio e inmunomoduladores. Tiene descrita esta técnica para reparar el cartílago en una sola etapa, la técnica del HA-BIMAC, donde utiliza por un lado concentrado de médula ósea y también un scaffold de ácido hialurónico, y esto lo va a recombinar y lo va a introducir en la lesión. Vemos aquí un vídeo tutorial que nos ha facilitado tanto él como el doctor Ignacio Dallo, que estuvo con él 2 años en Milán y ahora está con nosotros en SportMe, y nos facilitaron esta técnica. Vemos cómo estamos, como siempre, tratando una lesión condral, a grado 4, vamos a curetear bien con una cureta, tenemos que tener instrumental en quirófano para poder disponer. Coge esta matriz de ácido hialurónico, ha medido el tamaño del defecto condral y una vez que tenemos ya diseñado ese defecto, lo va a recombinar con el aspirado de médula ósea, lo tenemos ahí, en este caso incluso espera que se forme un moco, va a introducir la primera capa pegadito al hueso subcondral y a continuación infiltra ese BIMAC concentrado a la matriz de ácido hialurónico, el andamiaje que está utilizando, y a partir de ahí lo va a colocar en la lesión. Esta es una técnica que lleva él utilizando hace ya más de 10 años y tiene publicado un artículo con unos excelentes resultados. Antiguamente, por lo visto, lo suturaba, ahora ya Ignacio Dallo nos ha dicho que lo pone tisucol y no precisa de hacer suturas al cartílago. Bien, tiene publicado hace 3 años estos resultados a largo plazo con esta técnica, con buenos resultados excelentes. Lo usa en lesiones pequeñas y grandes, tanto lesiones únicas como múltiples y en lesiones en 1 o 2 compartimentos. Y luego está la técnica de la osteocoroplastia en lesiones de la médula ósea. Aquí estáis viendo que igualmente saca el aspirado de médula ósea a multinivel. Estamos viendo cómo va introduciéndolo en la cresta ilíaca y va girando con este dispositivo que se comercializa por una casa comercial. Una vez que extrae la médula ósea, o con un trocar va a introducirlo un poquito más y va a extraer también esponjosa de médula ósea. Un trocar especial, lo introduce un poquito más y de esta forma pues está extrayendo hueso esponjoso de la médula ósea de la cresta ilíaca, con lo cual ha sacado aspirado de médula ósea y por otro lado esponjosa de médula ósea. A partir de ahí se va a ir a la lesión de la rodilla, que previamente ha hecho una artroscopia, y por fluoroscopio está localizando la lesión. Una vez que tenga una lesión localizada tanto por la artroscopia como el fluoroscopio, va a introducir este andamiaje dentro de la lesión. Este kit que se comercializa, como he dicho, tiene ahora otro kit para poder ahora, igualmente que antes lo has traído, para poder introducirlo directamente dentro de la lesión. Estáis viendo cómo está introduciendo el hueso canceroso, el esponjoso, y una vez que lo está introduciendo por un pequeño obturador, lo va embotando hasta que queda dentro de la lesión y finalmente inyecta el aspirado de médula ósea dentro de la lesión. Es otra técnica más, la osteocoroplastia, también lo tiene publicado y también tiene unos buenos resultados. Como conclusiones, por tanto, desde aquí animo a que pensemos en el aporte de ortobiológicos a técnicas clásicas. Por tanto, son técnicas combinadas de ortobiología con otro tipo de técnicas quirúrgicas que todos conocemos. Esto va a reducir la morbilidad y va a hacer que el tratamiento sea más acelerado. Como conclusiones, existen varias opciones emergentes de ortobiológicos de forma aislada o asociado a otros tratamientos. Que el cartílago y el hueso subcondral trabajan en sincronía con el resto de estructuras articulares, por lo tanto,
considerar la articulación de la rodilla como un órgano, aunque muchos estudios muestran resultados prometedores comunicados por los pacientes, así como la formación de un tejido de reparación del cartílago más parecido a la hialina, como siempre hay que completar más ensayos controlados aleatorizados de alto nivel. No existe un tratamiento ideal para cada defecto cartilaginoso, pero las investigaciones futuras ayudarán a crear un algoritmo sistemático basado en el tamaño del defecto, la edad, el nivel de actividad y la motivación del paciente. Tratamientos seguros, técnicamente sencillos, no suele haber complicaciones por sí por el tratamiento y el coste riesgo-beneficio es bajo medio. Lo hacemos en un solo acto y creemos que puede sumar. La idea, ¿cuál es? Retrasar otros gestos más agresivos como la prótesis total de rodilla. Cada vez se publican más trabajos sobre sus efectos terapéuticos y como conclusión es que consideremos tanto el PRP intraóseo como el CAMO para tratar lesiones osteocondrales por su estimulación de procesos biológicos y poder tener un efecto antiinflamatorio para prevenir la osteoartrosis, que las técnicas de estimulación con médula ósea combinados con ortobiológico pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes con lesiones osteocondrales y que no cierran la puerta a otras técnicas más complejas. Respetar, como siempre, la reglamentación sanitaria y, bueno, desde aquí dar las gracias a todo mi equipo que trabaja día a día conmigo y al doctor Dallo también especialmente, experto en ortobiológicos. Gracias, Ignacio, porque seguimos aprendiendo cada día. Por último, me queda, ahí estamos repasando la última charla, ¿verdad, Ignacio? Como le está dando ahí a la batería fuerte. Me queda invitaros a este curso que se va a celebrar en Sevilla, un curso internacional, Ortobio MSK, dentro de 3 semanas. Aquellos interesados en todas las terapias biológicas y intervencionismo, os invitamos a Sevilla con todo nuestro cariño, tenéis la página web y aún quedan algunas plazas, así que os esperamos. Y por último, interesados en pertenecer al grupo Grefvi, como siempre a la Secretaría, podéis escribirnos un correo y seréis bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pues nada, esto de dar una charla y moderar tiene que acto seguido sigo hablando. Daros las gracias. Mario, ¿estás preparado para debate, discusión? Aquí estamos. Perfecto. Bueno, pues a los que quieran hacer alguna pregunta, insisto que podéis utilizar tanto el chateo como las preguntas, ¿vale? Y yo encantado de daros lugar. Yo tengo varias preguntas para Mario, pero antes hay aquí algunas preguntas. Por favor, Antonio Durán nos comenta, Mario, ¿qué tiene mayor efectividad, las nanofracturas o la aplicación de ortobiológicos plasma rico en plaquetas? Fíjate tú, ¿qué tiene mayor efectividad? Vamos a ver, el gran problema que tenemos con estas terapias es que tenemos una gran heterogeneidad a la hora de utilizarla. Podemos aplicarlas de muchas maneras. Podemos aplicar simplemente PRP en inyecciones o podemos combinar el PRP con micro-nanofracturas. La evidencia que existe al respecto es que tanto los PRP como los scaffold mejoran los resultados, sobre todo objetivos del paciente. Todos están muy contentos con los resultados. Y cuando uno revisa bibliografía al respecto, pues la conclusión siempre es la misma, que nos faltan estudios comparativos aleatorizados para ver qué terapia es más eficaz. Entonces, desgraciadamente, no puedo responder a esa pregunta. Bajo mi punto de vista, lo ideal es una combinación de los dos. Utilizar scaffold y utilizar los PRPs en el mismo paciente. Totalmente de acuerdo, Mario. Antonio, bueno, para responder a esa pregunta, primero tenemos que analizar un montón de factores. Es que el problema es que hay una gran diversidad, es multifactorial. Tenemos que ver las características del paciente, el tipo de lesión, la localización, qué tipo de tratamiento se le está aplicando. Finalmente, yo concluyo como Mario. Yo creo que tenemos que tener preparado en el quirófano un cirujano de rodilla que trate el cartílago de rodilla o artroscópico o traumatólogo deportivo. Yo creo que ya no hay excusas, ni es admisible, entre comillas, no tener preparado un plan A y un plan B y un plan C. Yo recuerdo durante mi residencia cómo te encontrabas con lesiones que no esperabas y el adjunto pues se llevaba la mano a la cabeza, está fatal, nada, paramos, cerramos y ya otro día habrá que repararle el menisco o habrá que hacerle algún tipo de microfractura o etc. Bueno, yo creo que
hoy día tenemos que adelantarnos a la jugada y tenemos que tener en el quirófano o en el antiquirófano o en el almacén, es decir, la posibilidad de, si nos encontramos una lesión osteocondral o de otro tejido que no nos lo esperábamos, que le pudiéramos dar salida directamente en ese mismo acto. Es decir, yo creo que hoy día, pues, si hay un volumen, un hospital que se precie, disponer de un set de micro o de nanofracturas, eso debe estar ahí. Debe estar ahí porque al final se utiliza. Disponer de la posibilidad de hacer un ortobiológico sobre la marcha, yo los planteo a los pacientes. Digo, mira, esta opción se puede dar. Ya ellos saben la cantinela. Y a partir de ahí, si vemos que realmente tiene indicación, pues activamos el protocolo y le sacamos para hacerle un PRP, o tenemos algunos tipos de matrices sin células, tipo efectivamente condrofiller u otros, para en un momento dado, pues ponérselo, ¿no? Otra cosa bien distinta es hacer procedimientos más complejos, por supuesto, un MACI o un ACI o un AutoCAR. Creo que ahí ya sí que tiene que estar todo planificado y preparado, ¿no? En definitiva, concluyo como Mario, combinación de una técnica quirúrgica exquisita con ortobiológicos. Vamos a ver si hay alguna pregunta más, chatear. Estamos ahora mismo 28. Desde aquí animo a... No tenemos ninguna pregunta ahora mismo. Desde aquí animo, a ver, por ejemplo, Erika, ¿se puede dar voz a algún asistente? ¿O no es posible? Si quieren, sí. Sí, si quieren, sí. Bueno, yo le quisiera preguntar a mi amigo el doctor Gustavo Vinagre, si está por aquí, que nos comente un poquito su experiencia, qué hace con una lesión osteocondral de rodilla cuando se la encuentra en quirófano. Gustavo, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de contar contigo y bueno, es un aprieto que te pillo, tenemos confianza. Cuéntanos un poquito cómo responderías tú cuál es tu actuación. No, yo creo que, bueno, como habéis dicho muy bien, pues el cartílago es algo muy complejo, que todavía no hay muchas soluciones, pero bueno, van saliendo cosas nuevas. Yo creo que es de lo más nuevo que últimamente ha salido en todas las áreas, ¿no? Aparte de los ortobiológicos. Entonces, bueno, se viene un poco a resumir un poco a que, claro, tenemos las lesiones condrales y las osteocondrales, como el doctor Mario Gil nos ha comentado muy bien. Y bueno, siempre yo creo que siempre entra la duda un poco de lo que hay que hacer en cada caso, ¿no? Según el tamaño y la profundidad de la lesión, sobre todo. Yo me encuentro ahora con la duda de que cuándo usar un poco cada técnica, ¿no? Iba a preguntaros, de hecho, cuándo usar, y al doctor Mario Gil, cuándo usar el condrofiller versus, por ejemplo, las membranas, ¿no? Y la técnica MIC. Sí que, bueno, que es importante, sobre todo si la lesión va al hueso, pues quizás plantearnos la mosaicoplastia, y era una pregunta que le hacía, por ejemplo, hace unos meses al doctor Jordi Puigdemont, y me decía que en deportistas pues la mosaicoplastia pues va muy bien. Pero me entra la duda, ¿no? Y como decías tú, Pedro, también estos casos que al final te encuentras en quirófano, que vas a hacer una lesión, y hoy mismo veía una enferma que había sido operada a un asa de cesto, pero bueno, tiene ahora una lesión condral de unos 2 centímetros y tiene mucho derrame y al final tiene dolor en ese punto y bueno, ¿qué hacer, no? Entonces hay que tener todo preparado. Son casos complejos en ese sentido, en el sentido de tener todo preparado para de repente decidir. Pero bueno, yo creo que como el doctor Gil nos dijo, yo ahora sobre todo creo muy importante usar las nanofracturas. Las nanofracturas pues es el PowerPick de Arthrex, a veces por artroscopia difícil de usar, pero bueno, se puede, por el ángulo se puede, y si no, pues hacer un buen curetaje en la lesión para quitar la capa calcificada. Luego también aprovechar los bordes de la lesión para retirar algún material con el Graphnet, por ejemplo, este filtro de coger un poquito de cartílago. Entonces, con la nanofractura, con el Graphnet con el propio cartílago, y luego, si no es muy grande, pues plantear hacer eso directamente ahí en la lesión por artroscopia, y si es un poco más grande, como
el doctor Gil nos dijo, yo creo que hay que plantearse a hacer un mini open y aparte de la nanofractura y ese cartílago, ese mesh, ¿no? El que le llaman el PASI, el mesh, el MASI, pues ya es poner la membrana por encima y sellarla con fibrina o con PRP, ¿no? Yo creo que es una técnica que es superficial, no es muy invasiva, y la verdad que los casos que he hecho, yo sorprendentemente con buenos resultados. Entonces yo creo que no es tan invasiva y ya de paso si abrimos, pues tener en cuenta que la nanofractura con un mini open, el PowerPeak, que es este instrumento de nanofracturas, pues permite, o sea, se hace enseguida muy rápido y son casos que puedan que no sean muy, digamos, que nos quite mucho tiempo, pero sí que es complejo toda la casuística de decir, oye, la logística, mejor dicho, de decir, oye, tenemos a esta casa comercial, a esto, el otro. Pero bueno, esta es un poco mi visión y aprovecho para preguntar al doctor Gil eso, ¿cuándo usaría el chondrofiller versus todas estas membranas y la técnica mía? Gracias. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola. A ver, yo creo que hilando con lo que tú acabas de decir, hemos de tener muy claro una cuestión, y es que no es lo mismo una lesión condral en la que hay afectación del hueso subcondral y una lesión condral en la que no hay afectación del hueso subcondral. Si hay afectación del hueso subcondral, como muy bien ha mencionado Pedro, esto se trata de una unidad, ¿eh? Y si está afectada el hueso subcondral, nos falta una parte de esa unidad. Entonces hay que darle aporte también a ese hueso subcondral. Mi técnica favorita en esos casos es la mosaicoplastia, ¿eh? Haciendo cilindros únicos, ya no hacemos mosaicos, tratamos de con uno o dos cilindros tapar toda la lesión. Y otra cosa diferente son las lesiones condrales donde apenas hay afectación del hueso subcondral. Ahí es donde entra todo el capítulo de los scaffold, y a tu pregunta de usar un chondrofiller o usar una malla, los resultados publicados son exactamente idénticos. Y el chondrofiller, como he comentado, tiene la ventaja de que al ser líquido y al ser autoadherente, solo tienes que esperar 5 minutos para que forme una especie de pasto o de moco para que eso quede pegado, pues facilita enormemente la técnica quirúrgica, sin necesidad de medir la lesión, recortar la malla ajustado al tamaño de la lesión, ajustar la malla a la lesión y después pegar la malla a la lesión, con, sin fibrina o dependiendo de la adherencia de la misma. Entonces, es simplemente un concepto de facilidad de técnica quirúrgica, no más. ¿Por qué? Porque los resultados son idénticos con las distintas mallas. Hay una revisión sistemática que he visto recientemente que precisamente hace referencia a esto, qué tipo de scaffold es mejor. Y la conclusión es que todos tienen buenos resultados. Muy interesante esa reflexión. Yo también quería aportar el concepto también de los recursos económicos de ese hospital o del propio paciente, la sanidad privada. Es decir, no es lo mismo unas nanofracturas o infiltrar un PRP que utilizar un scaffold tipo matriz o un chondrofiller. No olvidemos que son productos, vamos, lo de barato y caro al final es muy relativo, pero un chondrofiller vale un dinero, ¿no? Entonces no todo el mundo se lo puede permitir. Entonces, también la opción de decir, oye, es que yo tengo aquí un motorcito con una agujita, el PowerPeak de Artres es un buen sistema, pero yo también tengo siempre algún set de agujas de Kirner de 0,8, de 1,2 y un motorcito, y porque además me gusta mucho más el motor, el efecto de utilizar el motor es menos traumático que el martilleo, ¿no? El traumatismo que dañas, ¿no? Eso lo aplica también Mario, y yo creo que soy un defensor de hacerlo a motor. Es muy importante el ángulo, la incidencia, y para ello yo no creo que haya falta abrir. Es cuestión de, en un momento dado, si el portal de entrada no te viene bien, haces percutáneo con otro que te entre perfectamente perpendicular a la lesión y se hace perfectamente. Y luego, pues yo sí le hago el PRP intraóseo dentro de esas nanofracturas, ¿no? Entonces, eso es un sistema que, oye, que aporta, que es barato, y si luego nos encontramos que dice Mario que al final los resultados son bastante similares, pues
para de contar, ¿no? Así que desde aquí yo sí que animo a que los cirujanos que hagamos de rodilla y cartílago, que hagamos ese esfuerzo un día de tener nuestro equipo quirúrgico, que tengamos todo planificado, que tengamos todo muy bien, plan A, plan B, en el supuesto este, porque luego lo vamos a agradecer, y el paciente sobre todo, ¿no? Por otro lado, se están animando las preguntas. A José Lorenzo pregunta una pregunta que quizás no es para el día de hoy. ¿Cuál es la utilidad del PRP intraarticular en consultas externas en rodilla? Yo creo, José Lorenzo, que eso da para otro debate. Hemos hecho charlas Gresby sobre ese mismo tema, las tienes en la página de SETRADE, con lo cual, si no te importa, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Juan Francisco Azofra, del equipo de Miquel, con mucha experiencia, nos comenta que realmente en la práctica sí hay diferencias entre las nano y las microfracturas. Bueno, me gustaría darle voz a Juan Francisco Azofra. Juan, buenas tardes. Si quieres participar y comentarnos un poquito vuestra experiencia en la UCA y cómo afrontáis este tipo de lesiones cuando lo encontráis sobre la marcha. Lo que estamos hablando. Estamos haciendo una artroscopia, chico de 37 años y tiene una lesión osteocondral en el cóndilo femoral. ¿Qué pauta de actuación hacéis? Buenas tardes. Ya se ha conectado, pero el micro no se le oye todavía. ¿Lo has quitado, Juan? ¿Lo has activado? ¿No se te oye? Bueno, mientras sigue intentándolo, Juan, y mientras tanto vamos a estar Xavier Peirao, también otro referente, que nos pregunta cuál es, en nuestra opinión, respecto al uso de células mesenquimales expandidas, cultivadas en médula ósea, en estas lesiones. Mario, si quieres comentar tu opinión sobre células mesenquimales en médula ósea en las lesiones osteocondrales. Bueno, pues es otra terapia alternativa que te he querido oír, cultivadas. Sí, Yo no expandida, tengo, cultivada, sí, sí. yo no tengo ninguna experiencia con la utilización de células mesenquimales cultivadas. Yo por logística de mi medio y por reglamentación utilizo el concentrado de médula ósea aspirado, es decir, el mínimamente manipulado. Eso es. No tengo ninguna experiencia de ningún tipo con células cultivadas. Sí. Creo que casi todos los trabajos son de investigación, hay pocos trabajos de experiencia clínica y desgraciadamente yo no puedo aportar nada al respecto porque no cultivo células mesenquimales. Pues yo opino exactamente igual que tú, Mario, tampoco tengo experiencia. Quizás en España la escuela de Orozco y Soler en Barcelona tienen mucha experiencia en tendinopatías con células expandidas cultivadas, con lo cual, Xavier, si estás presente, si quieres comentarnos un poquito tu experiencia o tu opinión al respecto, porque yo no tengo experiencia. Buenas tardes, Xavier. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, se te oigo perfectamente. Cuéntanos. Nada, simplemente nada. Te lo he comentado porque precisamente estoy colaborando con Lluís Orozco y con Robert Soler. Ah, perfecto. Tenemos un tipo de técnicas desde hace años ya y para nosotros es un tema bastante habitual usar este tipo de terapia. Con resultados interesantes también, una aplicación que puede ser, por supuesto, intraarticular y también intraósea en según qué condiciones. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con todos vosotros con el tema de regular todas las comorbilidades, saber exactamente cuál es el motivo que ha generado la lesión y luego buscar este aporte biológico que esperemos que el tiempo nos indique cuál será la mejor opción. Xavier, yo te quiero poner en un aprieto. Tú tienes una artroscopia de rodilla, este chico que he comentado antes, y te encuentras una lesión osteocondral, ¿vale? Vamos a definirla, no sé, pues de 3x2, 2x1, bueno. Y ahora, ¿tú qué haces? Tu equipo, ¿paráis la cirugía? ¿Le tomáis, cultiváis condrocitos o directamente vais a sacarle ya la grasa abdominal? Cuéntanos un poquito porque, claro... No. Mira, de entrada, yo soy médico del deporte, no soy traumatólogo. Ah. El traumatólogo es Lluís Orozco, ¿vale? Sí. Se encarga de los procedimientos quirúrgicos como tal. Y nosotros, Soler, ¿no? También, ¿no? Y Soler también, que es quien está, por supuesto, los dos líderes del grupo Eso. del Instituto de Terapia Regenerativa Tisular. Y realmente el proceder es que nosotros ya siempre planteamos con anticipación estas lesiones. Cuando se identifican, normalmente cuando nos llegan, no son nunca pacientes de primera intención, son pacientes que siempre vienen
con algún tratamiento previamente hecho. Y entonces lo que siempre hay un primer paso de aspirado de médula ósea, ¿vale? Que entonces siempre tenemos esta aspirada de médula ósea que se deriva a una sala blanca, habitualmente a Valladolid, donde allí las cultivan, las expanden y nos devuelven una dosis que puede ser de 40 millones, de 20 millones, depende de lo que sea en una suspensión concreta, que es después lo que se aplica. Intraarticular, intraósea, que dependerá pues mucho también de lo que va a ser la superficie que se deba de tratar, ¿vale? O sea, no es aquello que te puedes llevar una sorpresa porque es un procedimiento previo para poder aplicar esta sustancia. Sí que se podría valorar el PRP también, como hace Miquel, por supuesto. Javier, pero yo pregunto, ya tienes ya las células expandidas cultivadas, ahora vuelves a pasar al paciente y ahora le haces una infiltración intraarticular. ¿Mm? ¿Es así? Es así, según el tipo de lesiones que sean, y en ocasiones también se puede hacer una intraarticular y una intraósea. Sí, pero ¿habéis hecho algún gesto, tu equipo, algún gesto quirúrgico a esa lesión condral u osteocondral o directamente poner las células mesenquimales expandidas y ya está? Lo digo porque, bueno, A ver, en las preguntarnos ocasiones cómo que... eso va ahora a la articulación y eso va ahora a la lesión y actúa. Es decir, que esa duda está ahí, ¿no? Sí, pero es lo que estábamos diciendo. El concepto era un concepto de soporte biológico que estamos dando aquí. Y como bien comentabas antes, estás hablando de un órgano, ¿vale? Entonces, una de las reflexiones que también nos tenemos que plantear claramente es que si estuviésemos hablando de un hígado o de un riñón, a nadie se le plantearía hacer perforaciones a esta estructura para que mejorara. Nos buscaríamos otra serie de sistemas para estimular su aspecto biológico, que es en cierta manera lo que estamos haciendo aquí. E insisto, corrigiendo siempre las comorbilidades que puedan haber por allí, que entonces sí que será el gesto quirúrgico que proceda. Pero buscar esta estimulación mediante agresiones nos resulta un poco difícil de entenderlo o de compartirlo. Nosotros no estamos en posesión de la verdad absoluta, es simplemente una filosofía y una manera de trabajar en la cual estimulamos esta forma de la biología mediante estas células precursoras, que son las que se van a encargar de estimular y aumentar la biología y buscar esta homeostasis que tú estabas comentando antes. No, pero Xavier, Sí. si me permite, yo creo que lo que trata de decirte Pedro es que no es lo mismo tratar una rodilla con múltiples lesiones osteocondrales de origen más bien osteoartrítico que una lesión focal. Eso, claro. Correcto. Es decir, basta con poner esas células cultivadas como una inyección intraarticular, pero una lesión focal, sin depositarla específicamente en la lesión y cubrirla con una matriz o con una fibrina. Eso es lo que quiere preguntarte Pedro. Sí, normalmente no se cubre con ninguna matriz. A veces sí que pueden hacer un curetaje y un limpiado. Vuelvo a repetir, yo no soy traumatólogo, o sea, me voy a meter en un jardín. Esto sería el doctor Luis Orozco quien lo tiene que responder y lo sabrá responder mucho mejor que yo. Pero sí que no se pone ningún escafo ni se pone nada. Vale. Hombre, yo he visto vuestros trabajos sobre tendón y ahí en tendón, obviamente, sí se está colocando la célula expandida. Bueno, pero y soy un defensor de que la rodilla es un órgano, pero me cuesta creer la eficacia terapéutica con el coste que además tiene esas técnicas, que eso es otro tema, pero bueno, que ahora se ponga, ¿qué ponéis? ¿3-4 mililitros en total? No será mucho más, ¿no? Y ahora eso vaya a la lesión focal cartilaginosa, me llama la atención. Se pueden poner normalmente utilizamos 40 millones de células madre, una suspensión de 8 centímetros cúbicos, de las cuales habitualmente 4 o 5 intraarticulares y 3 pueden ir intraóseas. Pero ya te digo que esto depende en cierta manera de la dimensión de la lesión, de lo que estábamos comentando antes, de la ubicación de esta lesión, y aquí sí que emplazaría al doctor Orozco que fuera él quien contestara, porque es quien lo hace. Bueno, a ver si para otra charla Gresby se anima y participa. Gracias, Javier. Buenas tardes. A ver si tenemos dada micro a Juan Francisco Azofra, a ver si puede participar ahora. Juan, buenas tardes. A ver si la electrónica funciona. Ahora estás, ahora puedes hablar, Juan. Mira, te animo a que desconectes la sesión y te vuelvas a conectar, que a veces ha ocurrido en estos casos que por lo que sea se ha bloqueado el micro. A ver, Azofra dice, está respondiendo vía chat. Pues venga. En principio, desbridamiento del cartílago inestable, espongializar el hueso subcondral
e infiltraciones del PRP intraóseo hacia la lesión. Desde fuera, como ha comentado Pedro. Bueno, lo que ha hecho Miquel. Si la lesión es importante, utilizamos un fibrinógeno autólogo como scaffold. Vale. Bueno, pues Juan, muchas gracias. Va en la línea de lo que Mario ha comentado, yo también. Y bueno, pues agradecemos tu participación. También hay otra pregunta aquí de José Lorenzo Páez, que dice, ¿es válido, tendría utilidad real el uso de scaffolds acelulares para complementar una mosaicoplastia? Mario, tú has hablado de este tema. O sea, si aparte de la mosaico, luego le añades un scaffold, una matriz sin células. Pues yo personalmente no le veo ningún sentido. Con el cilindro osteocondral que estás implantando en la lesión, estás tratando de una forma completamente anatómica el defecto condral. Estás aportando hueso subcondral y estás aportando cartílago verdadero, no un light cartílago a la lesión. Con lo cual, salvo que sea una lesión muy grande, que necesites muchos cilindros y entre cilindro y cilindro queden muchos espacios muertos, que ahí quizás podría tener una indicación. Si cubres el defecto condral con 1 o 2 cilindros osteocondrales, yo creo que es más que suficiente. Estás aportando hueso y estás aportando cartílago del propio paciente y cartílago sano. Perfecto, Mario. Bueno, pues son ya las 6 y 8 minutos, nos hemos pasado 8 minutos. Vamos a ir concluyendo esta jornada, la 14 charla Gresby. Podemos concluir que, bueno, pues para las lesiones osteocondrales todo lo establecido sigue estando igual, todas las técnicas quirúrgicas, pero que podemos asociar el uso de nanofracturas en vez de las microfracturas por los efectos terapéuticos que Mario ha comentado, que es importante la posibilidad de disponer sets en quirófanos tanto de estos dispositivos como de ortobiológicos, que los ortobiológicos cada vez están llegando para quedarse a estas patologías, no solo el PRP intraarticular, sino el PRP intraóseo y también el concentrado aspirado de médula ósea. Sobre células mesenquimales expandidas hay menos evidencias todavía, pero sería motivo de otra charla. Y en definitiva, como siempre, que nos hace falta pues, más estudios, más debates, más reuniones como esta, pero que con que uno de los asistentes le haya servido esta posibilidad de decir, oye, mira, pues voy a hacer estas técnicas, voy a hacer estos sets, pues nos habrá servido totalmente esta discusión, ¿no? Desde aquí quiero dar las gracias a Mario Gil, que se despida. Mario, muchas gracias. Gracias a vosotros. Es la primera vez que participo y creo que me voy a enganchar. Me ha gustado mucho. Engánchate, es una horita. Gracias a ti por la invitación. Por Dios, ha sido un placer, de verdad, y nos ha encantado tu charla, de verdad. Comentaros a los asistentes que esto se va a quedar colgado en la plataforma Setrade para que lo veáis tranquilamente a demanda. Invitaros a la siguiente, que será el mes que viene, la doctora Kerin Freita, que nos va a hablar de la creación de una sala blanca para futuros trabajos de investigación en Madrid. Se ha creado hace poco y ella quiere presentárnosla. Creo que es muy interesante, ha costado mucho y ella va a ofrecerla además para que podamos hacer todo tipo de estudios. Y ya tenemos concertada, esta será en febrero, la de marzo. Isabel Guillén nos va a hablar precisamente sobre la experiencia tan amplia que la Clínica Centro tiene con los cultivos de condrocitos y con la matriz y las novedades que hay. Y para abril el doctor Antonio Ríos Luna también nos va a hablar de la técnica de infiltración con PRP intraóseo, la técnica INOCA. Pues nada, desde aquí daros las gracias a todos los asistentes, dar las gracias a la Secretaría Técnica, dar las gracias a la Setrade, los que estén interesados en Ortobio MSK nos vemos, y en marzo también en la Setrade en La Coruña para el Congreso bianual. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en la charla número 15. Buenas tardes.